Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar, que este periodo lo estemos terminando con todo nuestro esfuerzo, que todo esté en marcha, que ustedes aprovechen esta semana para entregar todos los trabajos que tienen. No se les olvide que está habilitado hasta el mañana 21 de agosto y se cierra el plazo hasta las 6:30 de la tarde. Por favor, aprovechen esta oportunidad que se les ha dado desde la parte de rectoría y coordinación académica para que ustedes pues tengan la posibilidad de entregar precisamente esos trabajos que no se entregaron en el tiempo establecido. Entonces, pues nada, chicos, espero que de verdad aprovechen este momento. Como sé que están en evaluaciones, no les voy a quitar mucho tiempo en estas sesiones, voy a hacerla corta pero sustanciosa. Eh, pues no se les olvide, por ahí les envío un mensajito para unos materiales que necesitamos en la próxima clase, ¿vale? Entonces nos vamos a ir con nuestro curso de geografía de noveno, ¿vale? Eso nos va a permitir a nosotros pues abrir y terminar de cerrar todo este análisis reflexivo que hemos hecho alrededor de la modernidad, las características de la globalización, ¿cierto? Entonces la hemos visto a través de los ojos de un autor muy interesante que es Bauman, ¿cierto? UTP número 22, me equivoqué con la fecha, acá, no, aquí está bien, del 18 al 21 de agosto, que corresponde a esta semana. Meta de comprensión identifica el impacto de la globalización en la transformación del mundo y los efectos de esta en la sociedad colombiana. El desempeño es el desempeño número 2, que se investiga a través de las teorías como la modernidad líquida, en los efectos de la globalización en Colombia, y vamos con Zygmunt Bauman y la modernidad líquida. Hoy lo vamos a ver alrededor de las caricaturas de Mafalda, ¿vale? Entonces tenemos allí nuestro concepto base, que es la modernidad líquida, ¿cierto? Como esa característica. Pero entonces, ¿qué nos trae la globalización? Y digamos que en este orden de ideas, Mafalda es una herramienta que podemos utilizar nosotros para hacer una reflexión, vuelvo y digo, de esa modernidad y de esa característica global que hoy en día nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces está Mafalda ahí jugando con su amiga en el sofá. Generalmente nosotros jugamos esto cuando somos niños, con nuestros padres o con nuestros primos. Entonces, veo, le dice, ¿qué ves? Una cosa. Y Mafalda le contesta, le pregunta de qué color. Negro. Entonces parece que va a decir que es el teléfono, porque es lo único negro que hay allí cerca a las dos niñas. Y entonces Mafalda, preocupada con su cara de ¡oh! El futuro. El futuro, le pregunta, ¿por qué una niña ve negro el futuro? Entonces, como una realidad allí bastante compleja en la que no tenemos la posibilidad nosotros de poder ver un futuro predecible. Es un futuro que se mueve, no es un futuro por el cual yo trabajo, sino es un futuro incierto, ¿cierto? Muchas veces vemos a profesionales salidos de universidades que no han tenido la posibilidad de encontrar un trabajo. Yo tengo un amigo que él es ingeniero mecánico, graduado de una universidad de Bogotá, de una universidad privada, eh, y él no ha podido conseguir trabajo desde que salió de la universidad. Entonces, el éxito, ¿de qué depende el éxito en esta sociedad, no? Entonces, Mafalda se pregunta, ¿qué es lo negro? ¿Negro es el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué Mafalda verá negro el futuro? ¿Ustedes qué respuesta le pueden dar a Mafalda? ¿Cierto? ¿Será que el futuro lo vemos claramente o lo vemos oscuro, tal vez un poco por todas estas características que hemos revisado, ¿no? ¿Qué es, además, qué es el futuro? ¿Y qué idea tenemos nosotros de progreso y futuro? Bien. No olviden entonces que se llama modernidad líquida precisamente porque lo líquido y lo gaseoso tiene la cualidad de la fluidez, que se transforma, que no tiene una forma específica, ¿cierto? Al contrario de lo sólido, ¿cierto? Que es una forma fija y definida, tangible, que puedes tener.
Mientras que los primeros sufren cambios, es decir, mientras lo líquido sufre cambios, ¿cierto? Lo sólido lo conserva y lo líquido, pues, no conserva su forma con facilidad. Le cuesta mantener su forma. Así es nuestra modernidad. ¿Listo? Hemos hablado de varias características. Y entonces tenemos aquí a Mafalda en otro momento, ¿cierto? Donde está con su papá y le pregunta, papá, ¿qué es eso del derecho de la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es una soberanía. El hecho de que digamos, que Colombia toma sus propias decisiones sin que haya otros países que interfieran en esa toma de decisiones. Nosotros somos un país o un pueblo autodeterminado. Determinamos qué es bueno y qué es malo para nosotros. Determinamos nuestras costumbres, determinamos nuestra cultura alimentaria. Bueno, como que determinamos todo alrededor de nosotros. Entonces Mafalda, muy curiosa ella, le pregunta, papá, ¿qué es eso del derecho de la autodeterminación de los pueblos? Según la ONU, los pueblos se pueden autodeterminar y pues es un derecho. O sea, no es si quieren o no quieren acatar, sino que el derecho es que todos los pueblos se puedan determinar ellos mismos o puedan determinar las cosas para ellos. Entonces el papá, muy de memoria, porque él se sabe qué es eso del derecho de la autodeterminación de los pueblos, le contesta, es el derecho que tiene cada país de gobernarse a sí mismo de la mejor, a sí mismo como mejor le parezca. El papá le pregunta, ¿es el derecho que tiene cada país de gobernarse a sí mismo como mejor le parezca? Y entonces Mafalda le dice, ¿qué tiempos aquellos? Y el papá se queda como pensando, ¿qué está diciendo? Y entonces Mafalda le dice, ¿te acordás ¿te acordás cuando los cuentos me los contabas antes de dormirme? Entonces Mafalda se queda pensando precisamente como en esa posibilidad de que un gobierno, ¿cierto? Un país se autogobernase, que fuera autodeterminado, que determinara las cosas que mejor le parecen, ¿cierto? Y le dice como, básicamente le dice como, tú lo que me estás echando es un cuento, me estás echando un cuento que no tiene sentido. Y entonces le dice, ¿te acordás cuando los cuentos me los contabas antes de dormirme? Entonces, generalmente los papás cuentan esos cuentos a los niños antes de dormirse, pero aquí Matilde le están echando un cuento. Eso es un cuento. La autodeterminación es un cuento que todo el mundo lo dice, pero no es tan verdad, no es tan así, no es cierto. ¿Vale? Entonces, Mafalda critica eso de la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación. ¿Por qué? Porque encontramos en la globalización y en esta realidad que no es posible una autodeterminación. Hay países que están haciendo injerencia. La única forma de ser autodeterminado, ¿cierto? O que un país sea autodeterminado es a través del poder económico. Y en el caso de los países latinoamericanos, de donde es Mafalda, pues evidentemente no es un país, no son países industriales que puedan autodeterminarse sin la injerencia de países poderosos o de capitales o dinero de otros países, de otros países que quieran tener aquí cierto poder, ¿no? Entonces, encontramos allí otra crítica que nos regala Mafalda en ese orden de ideas. Aquí entonces nosotros tenemos unas características entre la sólida, modernidad sólida y la modernidad líquida. Yo lo voy a ir leyendo, ustedes van a ir determinando cuál es cada uno de esos momentos. La nación se encarga de la resolución de los problemas. En el otro lado tenemos poder de los estados disueltos. Poder de los estados. El poder de los estados están disueltos en la globalidad. Pronóstico y futuro predecible, dice nuestra columna de la izquierda, y en la derecha dice pronóstico difícil de obtener. Visión a largo plazo tenemos en esta columna y en el otro decimos visión a corto plazo en la otra columna.
instituciones con características de rigidez, rígidas. Acá, dificultad para mantener la forma. Buena relación entre empresarios y empleados. Acá dice trabajos inestables. Otro que dice es individualismo. La nación representa a la sociedad. ¿Eso qué significa? Que la nación es toda la sociedad y acá tenemos un individualismo preponderante. Equilibrio entre las funciones políticas y económicas en una columna y en la otra tenemos no encuentra un punto de equilibrio entre las funciones políticas y las funciones económicas. No hay un equilibrio. Se come una a la otra o está una sobrepuesta a la otra. Sociedad cooperativa, tenemos aquí un individualismo. En la otra columna tenemos nación y sociedad son una sola y acá nación y sociedad se encuentran separadas. El concepto de nación por un lado y la sociedad por la otra. ¿Cuál será de estas dos la modernidad sólida y cuál será de estos dos la modernidad líquida? Desde los ojos de Zygmunt Bauman. ¿Vale, chicos? Ahí les dejo el ejercicio. ¿Vale? Y esto para que ustedes puedan y tengan la capacidad de ver cuáles son esas características de la modernidad sólida y la modernidad líquida. Bien, tenemos aquí otra situación de Mafalda, donde van dos personas mayores andando y hablando de cosas de la vida y entonces uno le dice al otro, cambiar el mundo, ¡ja! Cosas de juventud. Entonces el mismo señor dice, también yo cuando era adolescente tenía esas ideas y ya ve. Y entonces se suben en el carro y se van. Mafalda llega muy preocupada, ¿cierto? Muy preocupada, donde sus amigos y le dice, sonamos muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Esta niña Mafalda es muy curiosa y también pues muy perspicaz porque pues miren, finalmente esa juventud de cambiar el mundo, esas ideas que tenemos de un mundo mejor o un mundo posible, pues evidentemente se ven truncadas por todo un sistema que no permite el desarrollo de esas ideas de cambio y finalmente pues llegan a este momento en el cual pues, tienen una casa, un carro, bueno, como una vida más o menos solucionada desde el punto de vista social, ¿cierto? De lo que exige la sociedad. Pero entonces resulta que Mafalda se da cuenta, muchachos, si no nos apuramos a cambiar el mundo después nos vas a cambiar a nosotros. Entonces es una preocupación que ella tiene, que Mafalda tiene, precisamente por esa relación y cómo la sociedad no permite el desarrollo de una personalidad de uno y una sociedad mejor, ¿no? Entonces, porque el mundo pues necesita unos cambios. Tenemos el último, muchachos, ¿cierto? Y entonces Mafalda está allí sentada otra vez con su amiga. Es que no me acuerdo mucho los nombres de ellos. Dice, anoche por televisión habló un sociólogo y dijo que la humanidad vive llena de dudas sobre el futuro. Y entonces le dice su amiga, ¿cuánta razón tiene ese hombre? Yo, por ejemplo, vivo dudando si cuando me case debo saludar a mis amistades en el atrio o invitarlas luego a la fiesta en mi casa. ¿No dijo nada sobre eso? Y entonces Mafalda le contesta, no, el muy torpe no tocó el tema. Y es que esto, ¿qué nos representa a nosotros y cómo podríamos nosotros hacer una reflexión, chicos? ¿Por qué Mafalda tiene esa cara y por qué la niña, su amiga, por qué la amiga de Mafalda tiene esas preocupaciones sobre el futuro? ¿Acaso cuál es el futuro que le han vendido a esta niña? ¿Cierto? ¿Cuál cree que es el futuro que les han vendido a ustedes como juventud, que ustedes están tan preocupados en esas situaciones y en esos imaginarios de cómo debe ser el futuro, ¿cierto? Pero realmente olvidamos las cosas esenciales del ser humano, ¿cierto? Y una de esas precisamente, que es una pregunta existencial sobre
el futuro, cuando uno se pone a pensar en el futuro, cae en unos círculos de pensamiento como si mi vida tiene sentido, cae en unos círculos de pensamiento, o en unos pensamientos en círculo que están alrededor sobre si yo estoy cumpliendo con lo que la sociedad me está exigiendo como ser humano. Si soy hombre, si soy mujer, hay unos caminos que la sociedad te dice, si tú quieres ser un gran hombre, si tú quieres ser una gran mujer. ¿Mm? Y en ese orden de ideas, pues, a ustedes qué les han vendido como futuro. Si ustedes piensan en su futuro, ustedes qué se imaginan y cómo saben que eso es realmente lo que ustedes quieren y no lo que la televisión y todo el sistema les ha hecho que tienen que hacer. ¿Mm? Eso pasa mucho con las personas que, por ejemplo, quieren estudiar artes plásticas, música, y entonces cuando aparecen con estas ideas en la familia, les preguntan y les dicen, ¿usted qué va a vivir? Pero ¿cómo así? ¿Cierto? Se pregunta uno. ¿Cómo así que de qué voy a vivir? Pues de lo que hago, lo que me gusta, lo que yo quiero hacer. ¿Mm? Pero como en esta sociedad, este tipo de actividades como el arte, este tipo de actividades como la música, la literatura, la filosofía incluso, ¿m? Son cosas que no tienen sentido económico porque el desarrollo va hacia la capacidad de obtener dinero y ustedes se dan cuenta que a la mitad de su vida probablemente si ustedes le preguntan a una persona si todo lo que se planteó económicamente hablando, la sociedad se lo ha permitido desarrollar. Gente que ha querido tener negocios y mucho dinero y resulta que no es tan fácil, no es tan posible, sino que siempre hay como unos cajones de los cuales la gente no se puede mover. Entonces, el dejar de preocuparnos por cosas vanas, por cosas sin alma, sin espíritu, sin esencia, pues nos va a hacer llegar a pensar que el futuro es únicamente como está en la historieta. Eh, la preocupación es sobre si debe saludar o no saludar a los invitados o a sus amigos desde el atrio, o si la fiesta, si la fiesta la va a hacer en su casa o no. Bueno, como que esas son las preocupaciones que la juventud tiene y, y pues evidentemente allí está Mafalda recordándonos eso. Bien, chicos, como les dije, no quiero hacer muy extenso este video. Espero que se diviertan con las cómics de Mafalda. Pueden revisar algunos otros elementos que son muy interesantes también. Y pues nada, les mando un abrazo, un saludo a todos y cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana en clase de arte. Chao, chicos.